Muy bien, vamos a continuar. Si tienen alguna duda, pregúntenme en cualquier momento, ¿sí? Sé que ha sido un poquito rápido, pero pues vamos viendo un panorama de todo lo que podamos hacer con esta herramienta. Hoy vamos a empezar a revisar, vamos a empezar a hacer análisis. Vamos a ver algunas herramientas de análisis que tiene, ¿verdad? Cada vez son más... ¿qué diríamos? Más potentes estas herramientas. Y a veces hasta necesitamos un poquitito menos de aplicar lo que es la lógica, ¿no? Porque ya viene preparado con muchas herramientas inmediatas. Entonces, bueno, voy a trabajar hoy sobre este proyecto. Únicamente voy a trabajar con las encuestas. Entonces, si abro la herramienta de documentos, pues aquí podemos observar que tenemos 10 encuestas. Estas 10 encuestas podemos ver la cantidad de citas que tienen y estas citas pues están ligadas directamente a códigos, a cada uno de los códigos. Entonces voy a abrir mi herramienta de códigos, mi administrador de códigos. Miren, voy a abrir desde el botón inicio el administrador de códigos. Espero que se alcance a visualizar. Si está muy chiquito me comentan. ¿Sí? Se ve un poco pequeño. Se ve pequeño. Déjenme, voy a aplicar la lupa. Sobre todo para explicar algunas cosas que tienen significado. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí, doctor. Ok. Entonces, miren, por ejemplo, bueno, aquí puedo observar, tengo poquitos códigos aquí. Bueno, 10 códigos o 10, podemos hablar de 10 códigos, pero en total son 744 códigos. Sin embargo, aquí ya están organizados, estos pudiéramos llamar que son códigos y dentro de cada código existen, pudiésemos llamarlos subcódigos. ¿Sí? Puedo crear, para poder agregar o crear un código principal, lo podemos agregar nuevo como un código vacío. ¿Sí? Entonces, creo un nuevo código, le doy el nombre a este código. Ahorita nada más para parte de ejemplo, le voy a poner un nombre cualesquiera, le voy a llamar análisis crítico y lo voy a crear. Entonces ya tengo un nuevo código, ¿sí? A este código, déjenme ver si para poderlo, podemos agregar carpetas para también organizar nuestros códigos. Ya la carpeta es como un agrupador, un repositorio para los códigos, ¿verdad? Entonces podemos crear una carpeta y en esta carpeta nosotros agregar códigos. Nosotros podemos ir agregando códigos, ¿sí? Pero aquí tengo este código vacío. Ahorita como ya tengo todos mis códigos integrados a una de estas categorías de códigos, a este código que le acabo de crear y que se llama análisis crítico, mediante otra herramienta me va a aparecer para que yo pueda ir asignando, códigos dentro de este código, como están aquí. Por ejemplo, este de cultura matemática, tenemos todos estos códigos. Aquí su enraizamiento, si se fijan, pues es pobre. Por ejemplo, todos tienen de uno, el concepto matemático tiene 9, unos tienen 2. Esto es lo que quiero explicar en este momento. El enraizamiento significa que son códigos ligados a citas. En total, el código de cultura matemática está enraizado en 107 citas. Pero este código de cultura matemática ya es un código que ya agrupa muchos subcódigos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno, enseñanza de matemáticas, tiene 12 subcódigos, geometría está enraizado en 8 citas, está enraizado en 14, el código matemáticas.
Pero eso ya, cuando uno los va generando, pues ya uno los va estructurando, ¿verdad? Me doy cuenta porque tengo esta punta de flecha. Entonces, el enraizamiento se refiere precisamente al número de citas con las cuales está vinculado el código. No directamente como cultura matemática, pero sí con uno de los subcódigos que están aquí. Toda la suma de estos enraizamientos, pues van a sumar, en este caso, 107. Van a sumar 107 subcódigos dentro de este código de cultura matemática. Estos códigos son los que a mí me importan, son los más importantes y son con los cuales voy a empezar el análisis. Tenemos otra columna que es la densidad. La densidad es lo que me va a permitir empezar a crear significado de contenido, porque la densidad es cuando yo ya voy a vincular los códigos entre sí. Por ejemplo, la cultura matemática la puedo, ahorita lo voy a hacer de forma gráfica y de forma irreflexiva, para que no, aunque no tengan nada que ver, nada más para hacer algo demostrativo. Por ejemplo, miren, el código enfoque crítico, si yo lo tomo y lo dejo caer sobre pensamiento crítico, me va a abrir la característica de relación. Entonces, el enfoque crítico es una propiedad de pensamiento crítico, inclusive aquí ya me lo prevé. O contradice al pensamiento crítico, o es parte de pensamiento crítico, o no tengo nombre para esta relación de pensamiento crítico, es causa del pensamiento crítico, es una relación de pensamiento o está asociado con pensamiento crítico. Yo establezco uno de estos, lo voy a establecer ahorita le digo que es causa del pensamiento crítico, por ejemplo. Lo asigno y ya acabo de tener en densidad, ya me acaba de aparecer uno, no, mire, tanto en enfoque crítico ya tengo uno, como en pensamiento crítico ya tengo uno. Pues la densidad se refiere al número de relaciones que yo establezco con los códigos. ¿Sí? En este caso, su densidad es de 1. Estoy relacionando una sola vez. Entonces voy a relacionar, digo, pues el enfoque cultural también lo voy a relacionar con pensamiento crítico y le voy a decir contradice, ahora le voy a decir contradice al pensamiento crítico. El enfoque ya tiene densidad 1, pero el pensamiento crítico ya tiene 2, porque acabo de relacionar dos códigos con pensamiento crítico, el enfoque crítico y el enfoque cultural. De la misma manera, bueno, ahorita lo estoy haciendo, como les digo, así de manera irreflexiva, ¿verdad? Por ejemplo, la emancipación matemática, le digo, lo voy a relacionar con la cultura matemática. Le digo que es una propiedad, les digo, ahorita sin ser muy lógico, ¿no? Entonces, miren, ya tengo uno con uno. Entonces, la educación matemática con la emancipación matemática es causa. La educación matemática es causa de emancipación matemática. Ya lo tengo ahorita en densidad 2 también. Las prácticas pedagógicas con la emancipación matemática es parte de la emancipación matemática. Miren, ya en emancipación matemática ya tengo 3 en la densidad. No sé si he sido claro. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Es decir, que la densidad se puede traducir como el grado de vinculación con diferentes códigos. Exactamente. Sí. Cómo se vincula, y eso nos va a permitir eh, crear un concepto, crear un marco teórico, crear un fundamento, darle un sustento teórico. ¿Por qué? Porque entre más densidad tenga, puede ser que yo ya vaya descubriendo la claridad entre la relación en estos códigos que, como ya sabemos, tienen un significado muy específico para mí, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, aquí ahorita lo estoy haciendo para que se vea de una manera práctica, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre mayor densidad tengamos, pues nos puede ayudar al análisis, nos puede colaborar para que podamos hacer un análisis más concreto, ¿sí?
Entonces, primero, pues tenemos que vigilar que esta estructura de que nosotros ya hayamos leído, ya hayamos interrogado, ya hayamos relacionado, sobre todo vinculado o relacionado los códigos entre sí. Vamos a suponer, empecé con 744 códigos. En este caso ya nada más me quedan 10 códigos, bueno, 11 códigos con el análisis crítico, que no lo tengo asignado todavía a ninguna cita. Entonces, el enrezamiento es la cantidad. Y recuerden, como en este caso, mis documentos primarios son encuestas de opinión. Entonces, aquí yo ya le di significado a las respuestas de esos encuestados. Y al darles ese significado a las encuestas, entonces ya empezamos a construir algo. Empezamos a construir lo que llamamos construir significado. ¿Sí? Aquí en la parte inferior podemos ver cómo están distribuidos los códigos. 21, 25, 33, 31, todos los códigos cómo se distribuyeron en los documentos, en cada una de las encuestas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Maestra Ibelice. No sé si es mi internet, pero no lo escucho bien. Ibeliz, no te entiendo. Que no sé si es mi internet, pero no lo escucho claro. O no sé si soy yo. Ay, no, se oye muy raro. Hay que revisar su conexión, maestra. ¿No hay preguntas hasta aquí? Para poder pasar a lo que va a ser el análisis, ¿verdad? Otra forma de construir las relaciones, pues ya lo veíamos en la semana pasada, ¿verdad? Voy a tomar de emancipación matemática. Miren, con el botón derecho, me voy a ir a una red. Lo voy a mostrar en una red. ¿Sí? Entonces, miren, aquí ya me lo mostró en una red. Ya me mostró este código que yo seleccioné, me muestra todos sus códigos. Entonces, pues está muy, muy grande, ¿no? Y puedo establecer relaciones entre estos códigos de la emancipación matemática. Mira, emancipación matemática, aquí están los códigos que acabo de relacionar. Déjenme le aumento el zoom. ¿Sí? Déjenme aumento el zoom. Su densidad se refiere a estas tres relaciones que se establecieron aquí. Miren, la emancipación matemática es, más bien vemos la flecha, miren, la flecha. Entonces aquí tenemos, para hacer el análisis tenemos que identificar el tipo de relación. Podemos tener dos tipos de relaciones, relación simétrica y relación asimétrica. La relación simétrica es cuando no importa el origen y el destino. Por ejemplo, aquí, educación matemática es origen, la emancipación matemática es destino. Y puedo darle significado a esta relación, tal y como me lo dice aquí. Dice, la educación matemática es causa de la emancipación matemática. Luego, la práctica pedagógica es parte de la emancipación matemática. Y la emancipación matemática es una propiedad de la cultura matemática. Vean el direccionamiento de las flechas. ¿Sí? Esta es una relación asimétrica. Entonces, bueno, ahorita como ya me salieron todos sus códigos, ¿verdad? Todos los códigos que están relacionados, en este caso con emancipación matemática, aquí tenemos todos los códigos que, por ejemplo, aquí el código gratitud, el código exclusividad, el código influencia, son parte del código de emancipación matemática en lo general. Y ya la emancipación matemática como parte final, bueno, aquí lo tengo. En este caso, me llevó a esta red porque yo le di el botón derecho. Yo le di el botón derecho sobre emancipación matemática. ¿Sí? Entonces, ya este es parte de todo este grupo. Miren, todos los subcódigos que están aquí son los que me mostró allí en la red. Todos estos que estoy ahorita desplazando hacia abajo. Sí, es una cantidad muy grande. Y es correcto, o sea,
Primero, esta fue una codificación abierta. Después ya me di cuenta que esta codificación abierta, todo giraba sobre un concepto que le pusimos emancipación matemática, y a esta codificación le llamamos codificación axial. Muy bien, entonces, bueno, creé esta red. La red, como pueden observar, pues resultó una red compleja, al menos en la vista, ¿no? En su vista, pues resultó ser una red que tiene mucho contenido. Ya podemos establecer los tipos de relaciones que hay, podemos hacer una subclasificación, etc. De aquí puedo extraer códigos. Puedo extraer, si yo selecciono, por ejemplo, miren, voy a seleccionar estos grupos de códigos. Al seleccionar estos grupos de códigos, yo puedo crear un derivado de la red para estos subgrupos de códigos, o puedo crear otro código. Puedo, a partir de esta selección que hice, de estos códigos, en este caso estos 7 códigos, con un documento, con una encuesta, que es la de Juan Pérez, con estos códigos yo puedo crear un nuevo código. Y esto desde la herramienta visual, ¿verdad? Digo, esta emancipación de medición, adaptabilidad, disfrute, interés, justificación, satisfacción, yo le digo, pues esta puede ser la práctica matemática, y genero un nuevo código con estos códigos que tengo aquí seleccionados, ¿sí? Bueno, eso porque también lo podemos hacer directamente desde una red, seleccionando así como están aquí los grupos, ¿verdad? Si yo selecciono, por ejemplo, estos códigos, aquí los códigos que yo ya tengo relacionados, puedo generar a partir de aquí un nuevo código, o puedo crear una red derivada. Y me preguntan la red. El nombre de la red le voy a llamar red 1. Red 1. Y eso se me va al administrador de redes. Me voy al administrador de redes y ya tengo la red 1, que contiene 4 elementos. Aquí está, ya dije, chin, me salió así como lo hice, me salió muy extenso. Entonces tengo que buscar una estrategia diferente. Y digo, pero esta red está relacionada o puede estar relacionada con otros códigos. Eso nos va a aumentar la densidad. Entonces, desde la herramienta de nodos, voy a agregar otro nodo. Aquí tengo el código, ya los que ya están agregados ya me aparecen en gris. Entonces digo, a ver, voy a agregar la ontología matemática. Y luego tomo la misma ontología matemática en la red, la voy a relacionar, voy a vincular la ontología matemática con la emancipación matemática, y le digo que es causa de la emancipación. Entonces ya tengo otro código vinculado a emancipación matemática, lo cual se va a reflejar aquí en el administrador de códigos en su densidad, que ya se aumentó a 4. ¿Sí? Entonces ya con esto ya estamos listos para empezar a hacer análisis. Sí fui claro más o menos. Sé que voy rápido, ¿eh? Y espero que sí les dé claridad. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento todo claro. Muy bien. Entonces ya estamos listos para empezar análisis. ¿De acuerdo? Vamos a empezar el análisis. Entonces, me voy a abrir la herramienta de análisis. En la herramienta de análisis tengo 3 herramientas principales de análisis. Tengo la herramienta de consulta, que es una herramienta, es la parte más compleja del análisis, y tenemos que utilizar alguna conceptualización. Y esta es un poquitito manual. Entonces, esta herramienta de consulta, ¿cuándo la voy a utilizar? La herramienta de consulta me sirve para contestar todas esas interrogantes que generemos. Y esas interrogantes pueden salir desde la pregunta de investigación, o pueden salir desde cuestionar
las hipótesis que tengamos de la investigación. Entonces, la herramienta de consulta es la herramienta para contestar a todas esas preguntas que nos podamos generar. Puede ser que yo genere interrogantes en el momento del análisis, pero una vez que ya conozca la información. O puedo utilizar las otras herramientas primero para generar estas interrogantes. La herramienta de consulta la voy a utilizar cuando yo tenga interrogantes, cuando yo quiera interrogar a mi análisis. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, aquí tengo varios códigos. Tengo cultura matemática, tengo los currículos inclusivos, tengo la educación matemática. Entonces yo puedo interrogarme entre cultura matemática y educación matemática. ¿Sí? Por ejemplo, miren, voy a tomar cualquier código de educación matemática. Voy a tomar adaptación al estilo de enseñanza o a la actualización pedagógica. En educación matemática tengo un subcódigo que se llama actualización pedagógica. Y en cultura matemática tengo un subcódigo que se llama comprender conceptos. ¿Sí? Entonces yo, a partir de estos dos códigos que tengo aquí, puedo generar una interrogación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué opinión tienen los encuestados sobre la comprensión de los conceptos matemáticos influyen o cómo influyen en la actualización pedagógica, cómo influye en la otro código que yo tenía? ¿Qué hice? Me hice una interrogación, ¿sí? Yo me cuestioné, me hice una pregunta. Pues para contestar esa pregunta voy a tener la herramienta de análisis y lo que es propiamente la herramienta de consulta. Esta herramienta de consulta es un poquitito complicada. Bueno, no, en realidad no es complicada, sino que si no sé qué es lo que quiero, pues no la voy a poder usar, ¿verdad? ¿Sí? O también me sirve para reafirmar o definir que una hipótesis que yo me esté planteando sea lógica o tenga que ver con mi proyecto de investigación. Luego tenemos dos análisis muy útiles, muy interesantes, y que me van a ayudar para definir el análisis que quiero realizar. Uno de ellos es el análisis de concurrencia. Entonces voy a abrir ahorita el análisis de concurrencia. Entonces lo voy a abrir, este análisis de concurrencia. Me muestra, el análisis de concurrencia se va a mostrar a través de una tabla. ¿Sí? Entonces, lo primero que me pide es que yo configure mi tabla. Por eso me aparece dos veces los códigos. En la parte superior me aparecen los códigos y en la parte inferior me aparecen los mismos códigos. ¿Sí? Entonces, aquí afortunadamente son poquitos códigos y puedo seleccionar algunos para ver cómo se están relacionando estos códigos entre sí. A eso, concurrencia significa códigos que están asignados a una misma cita. O sea, que se encuentran en una misma cita. Entonces, en este caso, voy a crear una tabla de concurrencia y una tabla tiene filas y columnas. Entonces, en la parte de arriba se refiere a lo que se va a presentar en columna y en la parte de abajo a los códigos que se van a presentar en fila. Puedo hacer una tabla de concurrencia simétrica. Cuando relaciono mismo número de filas con mismo número de columnas y también los mismos códigos. Por ejemplo, miren, voy a seleccionar la cultura matemática, voy a seleccionar la educación matemática, la emancipación matemática, el enfoque crítico. Voy a tomar ahorita en este caso estos 4 códigos. ¿Sí? Me aparecen en estos 4 códigos un número, el 107, 168, 142 y 122. Es la cantidad de citas. Si se fijan, hasta el símbolo que aparece aquí es el símbolo de la cita. Inclusive apuntándole allí me dice que la cultura matemática tiene 100 citas. Pero todavía no me lo da en lenguaje de enraizamiento, me lo da. ¿Por qué? Porque no he seleccionado todavía ninguna fila. Voy a seleccionar las filas, en este caso voy a seleccionar las mismas.
las mismas filas, perdón, este de currículos inclusivos no, emancipación matemática y enfoque crítico. Se fijan, la diagonal me aparece vacía, porque no va a concurrir la cultura matemática con la cultura matemática. ¿Sí? No van a concurrir, pero ya tengo 4 códigos, con 4 códigos y cómo están concurriendo. Dentro de la tabla me lo muestra en colores, ¿sí? Y me muestra 2 valores, 2 valores. Primero un número entero que me dice la cantidad de citas que concurren con estos 2 códigos. O sea, la cultura matemática tiene 107 citas y la educación matemática tiene 168 citas. Y hay 55 citas que son comunes a las 2, que son comunes a las 2 citas, a los 2 códigos, perdón, ¿sí? Que representan, luego entre paréntesis tengo un número. Este número que está aquí se llama coeficiente de correlación. Digo, perdón, de concurrencia, coeficiente de concurrencia. Y este valor va entre 0 y 1. Este coeficiente va a tomar valores entre 0 y 1. Y al igual que con el coeficiente de correlación en análisis cuantitativo, este coeficiente también aquí en el otro, en análisis cuantitativo, pues va de 1 a menos 1 o de menos 1 a 1, ¿verdad? Y si es negativo, sabemos que la relación es indirecta, y si es positivo, sabemos que la correlación entre estas 2 variables es directa proporcional, ¿verdad? Si es negativo, es inversa proporcional. Aquí aquí solo tenemos valores positivos. Pero también mide lo mismo. Este punto 25, punto 25, punto 17, punto 21, punto 18, punto 30, estos valores, y si se fijan por los colores, me dice que el código de educación matemática con emancipación matemática es la que tiene más concurrencia. ¿Por qué? Porque tiene 71 citas que le dan el significado tanto a la emancipación matemática como a la educación matemática. Entonces, y tiene un coeficiente de concurrencia de 0.3. ¿Qué significa? Que la fortaleza de esta relación de concurrencia. Entre más cercano esté al 1, pues hay más que yo le puedo dar significados muy específicos. Por ejemplo, si se acercan más al 1, yo tengo que analizar si en realidad no estoy hablando de lo mismo. Si no estoy confundido con educación matemática y emancipación matemática como si se tratara de lo mismo, ¿sí? Otra, aquí es donde me da una herramienta para aplicar la herramienta de consulta del análisis para ver precisamente esa apreciación que tuve yo ahorita. Dije, ay, está muy cercano al 1. No estaré confundiendo y estaré dando el mismo significado a 2 códigos que ahorita son diferentes. En versiones anteriores de Atlas, que eso desapareció más o menos desde Atlas 8, pero en versiones anteriores de Atlas, me indicaba precisamente ese cuestionamiento que me estoy dando ahorita. ¿Sí? Cuando el mismo Atlas identificaba un coeficiente muy alto, lo primero que me implicaba era eso. ¿Estás seguro de que lo que estás apreciando es correcto? ¿No estás confundiendo 2 códigos con un mismo significado? Entonces ya yo me cuestionaba y tenía que analizar a ver si en realidad esos códigos sí tenían significados diferentes, ¿verdad? Eso me ayudaba el Atlas. Ya a partir de la versión 8 ya no se preocupó tanto por eso, ¿verdad? Ya nos deja el papel más a los investigadores de discernir sobre esta situación. Y se fijan, el color es más intenso entre más concurrencia haya. No sé si sea claro. ¿Sí, Andrea? Hola, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Una pregunta. Ay, creo que nos abandonó. Se cortó. Bueno, a ver si se conecta ahorita. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Muy bien, miren. Esta misma concurrencia, voy a agregar, al cabo son poquitos códigos, los voy a agregar todos. Los voy a agregar todos. Al cabo son 10. Entonces la tabla crece un poquito, pero no tanto. ¿Sí? Ahí está. Inclusive ya hubo más variedad de colores. Ya hubo más variedad de colores. En amarillo, los que tienen poca relación, o sea, por ejemplo, la cultura matemática con la ontología matemática, pues digo, no, pues hasta es un... no los voy a tratar de relacionar esos dos códigos porque en realidad esto no me va a generar densidad, o sea, no me va a generar significado, pero sí voy a apreciar los que tengan una concurrencia mayor. ¿Por qué? Porque ya voy a tratar de explicar qué relación guarda la educación matemática con la emancipación matemática, la educación matemática con los currículos inconclusos, etcétera, ¿verdad? Eso pues ya depende de cada uno de nosotros. Sí, pero esto Johnny Guerra, mismo... Johnny Sí, Guerra perdón. Solomon. Johnny No, Guerra. es que soy la esposa de Jonathan, Andrea, que ahorita se me apagó el celular. Perdón. Dígame. Entonces voy a hacer otra vez hacer mi pregunta. Me parece muy interesante lo que usted está mostrando allí. Entonces ocurre una pregunta. Eso que está allí en cuanto a concurrencia entre los códigos, de una pregunta que yo genero en una entrevista para que a ella se le dé respuesta, puedo yo sacar barras, o sea, tabulación en cuanto a código de barras con ahí en Atlas tiene el momento, No. ¿no? No, aquí tienes la opción, mira, si te fijas acá en el menú principal, tenemos la opción de exportarlo a Excel. ¿Sí? Entonces, si tú quieres mostrar una gráfica de esta explicación, lo exportas a Excel y allá generas tu gráfico. Aquí directamente no, ¿eh? Aquí Ok, me ayuda con la tabla y me ayuda con una parte del análisis, que es el número de concurrencias que tiene y el coeficiente de concurrencia. ¿Sí? Esa es lo que sí podemos extraer de aquí. Miren. Por ejemplo, aquí en los ajustes voy a quitar el coeficiente, por ejemplo. Miren. Ya tengo puras concurrencias. Entonces yo lo voy a exportar a Excel. Lo exporto a Excel. Ya verifico dónde va a quedar. Miren, aquí se llama Taller 2023. Tabla de concurrencias. Lo guardo. Ya guardé. Ahí está. Ya se me abrió Excel. Ya aquí lo tengo, fíjense. Inclusive aquí me da una información interesante. Bien, aquí tengo mis códigos. Cultura matemática, currículos inclusivos, educación matemática, emancipación matemática. Y si se fijan, aquí ya no me aparece el simbolito ese que me aparece en Atlas, sino que me aparece un GR, que es Grounded Next, que es el enraizamiento, que lo pudiéramos traducir como enraizamiento. ¿Sí? Entonces, ya con esto que tienes aquí, tú ya puedes elaborar gráficos, elaborar un círculo, hacer una ponderación, etcétera, etcétera. Ya con esto, tú ya puedes generar un gráfico que tú puedes explicar dentro de tu argumentación en lo que estés escribiendo, ya sea capítulo de un libro, capítulo de tesis, artículo, pero tú lo vas a sustentar precisamente con esta tabla y mediante algún gráfico que sea interesante, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si podemos tener aquí un gráfico desde Excel. A ver, gráficos recomendados. Vamos a ver el de rectángulos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya tengo un gráfico interesante para ser interpretativo. ¿Sí? Tengo este gráfico donde en este caso lo hice bueno, como tengo muchos códigos, pues el gráfico se me dificulta ahorita, debí mostrarlo, ¿no? Sería cuestión de quitar, de poner, pero esto que está aquí en los cruces, el color naranja, bueno, pues ya me da los volúmenes.
¿sí? Bueno, ahorita se me ocurrió ese gráfico, pero podemos pensar en otros gráficos, en otro gráfico, donde podamos mostrar de una manera diferente esta información. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, directamente de aquí no, ¿eh? Aquí, ahorita quité el coeficiente, si fijan, ya nada más me quedó la pura concurrencia. Pero fíjense, voy a habilitar otra vez el coeficiente para que vean eso que yo pensaba, como ya no me había salido, yo decía, ah, caray, no me lo está mostrando como me lo mostraba en versiones de Atlas anteriores. Pero miren, ándeles, aquí me está marcando un amarillo. ¿Sí? Me está mostrando aquí un circulito amarillo. ¿De acuerdo? Me da ese colorcito amarillo, lo cual para mí como analista de información con Atlas T, me está llamando la atención. Me dice, a ver, revisa la ontología matemática con educación matemática. Haz una revisión. Por ejemplo, fíjense, el enfoque tradicional no tiene vinculación con nada prácticamente, solo con ontología matemática. Enfoque tradicional solo ocurre 12 veces con la ontología matemática. Y la ontología matemática tiene muy poquita fuerza respecto a los demás códigos. Su significancia más alta fue precisamente con el enfoque tradicional. ¿Sí? Y el coeficiente fue sin embargo, tiene un coeficiente alto, 0.38. O sea, no llega a la mitad, pero pues ya analizando todos los coeficientes de concurrencia, pues 0.38 puede significar o me puede llamar la atención para que yo le ponga especial interés en estos dos códigos que están concurriendo. Si yo selecciono esta tabla de concurrencia, me muestra las citas, miren, me las mostró del lado izquierdo. Entonces yo ya con calma las empiezo a leer. ¿Sí? Las empiezo a leer, es la pregunta número 5. Aquí, bueno, necesito tener la encuesta a la mano para ver cuáles contenidos básicos no desarrolló en clase de primer grado durante la pandemia y por qué. Y si luego, por ejemplo, aquí ya dice, durante la pandemia no puedo desarrollar completamente el contenido, y aquí ya le asignamos los códigos de enfoque tradicional, ontología matemática, enfoque tradicional, ¿sí? Entonces aquí ya tengo este cuestionamiento, pero su coeficiente fue un poquito alto. ¿Cómo se determina el coeficiente? Déjenme, para determinar el coeficiente es la frecuencia de concurrencia, que en este caso es 12, y lo voy a dividir entre la suma, miren, 12 entre la suma del enraizamiento de cada código, 27 más 17 son 44, 27 más 17 son 44, menos la frecuencia, menos 12, me quedan 32. Entonces voy a dividir 12 entre 32, me da el 0.38. De esa manera se determina este coeficiente de concurrencia, ¿sí? Que en el análisis cuantitativo, pues es un equivalente al coeficiente de correlación. ¿Sí fui claro? ¿Alguna pregunta? Porque ahora digo, ay, pero esto está bonito y está interesante, pero ¿qué otras opciones tengo para analizar esta información? Pues miren, tengo dos muy importantes para analizar esta misma tabla de concurrencia. Tengo una que es el diagrama Sankey. El diagrama Sankey mide la fuerza de relación entre dos o más variables. Voy a abrir mi diagrama de Sankey. Ahí está el diagrama de Sankey. ¿Sí? Bueno, aquí ahorita pues no se ve muy bonito. Déjenme ver. Déjenme le asigno colores a los códigos para que se empiece a ver bonito. Un tal color, le puse el rojo, marrón, al otro código.
a la educación matemática. Voy a dar otro color, naranja. Esto es para que se vea más bonita la red, ¿no? Amarillo. ¿Sí? Prácticas pedagógicas, que es la que se fue hasta el otro extremo. Cambiar de color, lo voy a poner de rosado. Bien, allí ya va agarrando otra significancia cuando lo... Sobre todo, si me atrevo, ¿verdad? Si me atrevo a imprimir esta imagen para agregarla dentro de mi argumentación en la redacción de lo que yo esté escribiendo. ¿Sí? Agregamos un verde oscuro, un enfoque tradicional, turquesa. Ya no me faltan dos, dejen de una vez los termino. Cambio el color, azul claro. Y el enfoque crítico. Cambiamos el color a un morado. Ahí está. Entonces ahora sí, ya puedo observar, mediante este diagrama de Sankey, la fuerza de relación entre, por ejemplo, ¿cuáles son? Entre más gruesa sea la línea, pues mayor fuerza. Y puedo ver, a ver, cómo se relaciona, por ejemplo, las prácticas pedagógicas. Selecciono el código de prácticas pedagógicas y se me va a filtrar nada más. Lo demás ya ya le quito el color, miren, ya dejó lo más fuerte y puedo analizar. Y al seleccionar directamente aquí el pensamiento crítico, por ejemplo, selecciono el pensamiento crítico, me da las citas que corresponden a pensamiento crítico, relacionado con los otros códigos. Entonces, el diagrama de Sankey es un diagrama interesante para hacer un análisis de vinculación y medir la fuerza. Aquí la fuerza se ve muy uniforme. No hay uno, excepto la cultura matemática y las prácticas pedagógicas, que destaquen de todos los demás. La educación matemática también tiene un grosor, pero una bifurcación amplia, ¿sí? Entonces, este mismo... Ahorita, bueno, lo que pude hacer fue hacerlo un poquito más grande. ¿Sí? Este es el diagrama de Sankey. No sé si tengan alguna pregunta. Aquí, desde aquí mismo, yo puedo explorar, ¿verdad? Veo, a ver, la ontología matemática que veíamos que era la que menos relación tenía, ¿verdad? Aquí la podemos explorar. Miren, vemos sus citas. Aquí podemos revisar textualmente los contenidos y revisar las citas. ¿Alguna pregunta? No, voy muy rápido. No, doctor, creo que va a buen ritmo. No sé, compañeros. Vamos bien. Miren, puedo quitar las listas para que me dé más amplitud a la imagen. Sí, pues ya lo de los códigos, pues ya no lo necesito. Ahí puedo cerrar inclusive el explorador del proyecto. Miren. ¿Para qué? Pues para ampliar este análisis, tener más contenido en las citas. ¿Sí? Este es el diagrama de Sankey. Puedo mostrar la tabla o puedo mostrar el Sankey. ¿Sí? O la barra de cambios es la que me muestra acá en la parte inferior, miren, también. Ahí tenemos un resumen, aunque este es donde aparece el coeficiente, su coeficiente, y también, aquí, bueno, vemos la barra de cambios. Ay, déjenme la reduzco un poquito. No sé si también esta barra que me preguntaba Andrea, también sea algo ilustrativo, ¿verdad? Aunque me está mostrando el coeficiente, en esta barra de cambios me muestra el coeficiente de coocurrencia del código, ¿no? ¿Sí? Sobre el fondo podemos ver unas bandas, por ejemplo, prácticas pedagógicas con cultura matemática, dependiendo de dónde le apunto yo. El enfoque cultural, que es el azul, con la cultura matemática,
Por eso la barra de cambios pues se extiende bastante, miren. Dan de cuenta que me genera el interior y en estas francas más gruesas me agrupa cada uno de los códigos. Por ejemplo, este código se refiere a, dejen que me responda. Bueno, directamente sobre la gráfica, miren, toda esta banda gris que se ve aquí sobre el fondo corresponde a cultura, matemática. Estoy viendo educación matemática, tiene un coeficiente de coocurrencia de 0.25, lo cual pues puede ser alto, o sea, en un determinado momento yo lo puedo considerar alto, ¿no? Aquí podemos observar este del 0.30, que es educación matemática con el código de emancipación. Todo este fondo blanco corresponde a emancipación y cada una de las barritas son las que por ejemplo, todas las naranjas, pues es el color que yo le di al código, que es educación matemática. Este código del enfoque cultural tiene un coeficiente de 0.22 con la emancipación matemática. Entonces, de aquí yo ya puedo ir seleccionando, ¿verdad?, los más significativos, interrogar, analizar, escribir y darle significado a mi trabajo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Sí voy bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, doctor. Sí. Muy bien, pero fíjense, tenemos otro maravilloso, que es el gráfico dirigido por fuerza. Este es otro. Vean cómo ahora también puedo establecer, puedo ver, si yo selecciono uno de los círculos, son los códigos, miren. El código y sus líneas de vinculación con los otros códigos, miren. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál es el que tengo más aislado? Pues este que está por acá del color turquesa. Este de turquesa no está solo, pero tiene por lo menos el enfoque tradicional, tiene un vínculo con la ontología matemática, pero nada más, miren. En cambio, pues tiene varias líneas donde se relaciona con todos los demás códigos. Y si yo selecciono, me da el resumen del lado derecho de las citas. De las citas asociadas, ya me apareció las citas asociadas a emancipación matemática y enfoque crítico. Y le digo, a ver, ese fue emancipación matemática, enfoque crítico. Selecciono, por ejemplo, la cultura matemática y me va a cambiar aquí las citas. Mira, me cambia las citas. Como tengo seleccionado el enfoque crítico, pues ahorita los que yo seleccione se van a relacionar con enfoque crítico, enfoque cultural, con enfoque crítico. Se resalta en este color azul. ¿Eh? En este color azul se resalta el tipo de concurrencias que estoy analizando mediante el círculo, ¿verdad? Entonces aquí me va cambiando las citas, yo puedo revisar las citas, ¿verdad? Puedo escribir mis comentarios en esta parte inferior para que al momento de que yo imprima mi informe, todo vaya en el resumen. A ver, pregúntenme. ¿Se puede decir que de aquí se derivan las inferencias para el texto en prosa? Sí. Nos da una riqueza muy grande para hacer eso. ¿Sí? Incluso para determinar los apartados sobre los cuales se va a hacer la reflexión y las deducciones. E inclusive ya fundamentado con la opinión, por ejemplo, aquí si se fijan, estoy viendo el documento número 1, que es el de Gabriela López. Es la encuesta de Gabriela López. Y más arriba, miren, Gabriela López, pura Gabriela López. Bueno, pues creo que Gabriela López fue la que más inferencia tuvo sobre el enfoque crítico. Y luego aquí ya aparece un Ricardo Silva. Entonces aquí ya sé qué es lo que opinó. Miren, Patricia Morales, su opinión directamente, lo cual cuando yo esté ya argumentando, infiriendo precisamente, ¿verdad? Cuando yo ya esté siendo muy deductivo,
¿verdad? Y pueda generar contenido y sobre todo, bueno, si podemos alcanzar a crear teoría, pues qué bueno sería, ¿verdad? Pero me da aquí de una manera diferente, dependiendo del tipo de cómo me gusta a mí operar, ¿verdad? Entonces, me da la argumentación, miren, aquí entre enfoque crítico y emancipación matemática. Más que el zoom se me va, o muy chiquito, se me da unos brincototes. ¿Sí? Bien, ahí está. Ya la utilidad, pues cada quien la va descubriendo, ¿verdad? Dice, a ver, de veras, ¿qué puedo hacer yo con esta información? ¿Qué puedo hacer con esta información? Por aquí, bueno, tenemos algunas herramientas adicionales, ¿verdad? Como el de opciones, donde puedo utilizar el operador y, que esto ya es parte del análisis, ¿no? Dice utilizar el y en lugar de concurrencias. Pero bueno, este ya eso me va a reducir el número de visitas que me va a mostrar acá en mi resumen. ¿Sí? Eso me lo va a reducir. Me puedo regresar a la tabla, ¿verdad? Que es donde empezó todo, en esta tablita. ¿Sí? Pues aquí tengo este puntito amarillo que me dice que, a ver, chécate eso. Chécate la ontología matemática con la educación matemática. Parece que aquí el mismo Atlas me advierte como que las 3 citas fueron las únicas que pudo haber tenido la ontología y todas relacionadas con educación matemática. Bueno, aquí tengo 12, que es la que tiene un coeficiente más alto. Entonces, recuerden la fórmula para este mismo coeficiente. Es la concurrencia entre la suma del enraizamiento de las dos variables. Por ejemplo, aquí si es ontología con educación 168 más 27 menos la misma concurrencia. ¿Sí? Entonces 168 más 24 pues da 192 y 3 entre 192 pues apenas da un índice de 0.02. ¿Sí? Muy bien, aquí están las 3 citas que ocurrieron. Y aquí yo ya las puedo explorar, analizar. Si le doy doble clic a la cita, me lleva directamente al documento. Miren. Ahí está. Entonces ya la puedo leer en todo el contexto. Dice, ¿qué lo motivó a formarse y trabajar como profesor de primer grado en ciencias matemáticas? Me motivó el deseo de ser un agente de cambio en la educación y trabajar con los niños en su etapa más formativa. Enseñar me permite desafiarlos, etcétera, etcétera. Entonces ya con esta argumentación yo ya la puedo utilizar para inferir, para determinar. Bueno, la inferencia sería algo muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Algo ya que realmente estoy creando contenido y estoy argumentando. Entonces, por ejemplo, este parrafito pues tuvo 2, 4, 6, 7 códigos. ¿Sí? ¿Qué identifiqué aquí? Pues todos estos 7 códigos. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? Me regreso, aquí abrí el documento porque le di doble clic directamente sobre la cita, ¿verdad? Por ejemplo, Con respecto a lo que Gabriela usted López, dice, Ana Ramírez, Pedro Martínez. Sí, adelante. con respecto a lo que usted dice de generar contenido, hace rato estaba por hacerle la pregunta. Si usted, ¿qué recomendaría? Que uno, o sea, que se monte todo el trabajo cuando ya está bastante nutrido para uno poder retroalimentar, por ejemplo, yo por lo que veo eso me puede servir a mí para hacer conclusiones, o sea, si necesariamente tengo que montarlo cuando ya casi todo está hecho, o puedo ir metiendo el proceso en mi trabajo en Atlas T y enriquecer lo que viene después.
Bueno, si pudiésemos iniciar desde la recolección de la información, todo en Atlas sí, pues eso ya depende de las habilidades y las prácticas que cada quien tengamos, porque pues hay quien le gusta, dice, no, es que a mí en la computadora no me gusta leer, a mí me gusta leer aquí en el papel, me gusta el olor del papel y me gusta palparlo y allí hacer yo mis anotaciones, excelente, ¿sí? Y luego utilizar aquí, por ejemplo, crear los códigos, aunque yo ya los tenga codificados en el papel, para poder establecer algo de relaciones. Pero si desde un primer momento tengo mis documentos fuentes y los voy leyendo y los voy identificando, voy citando y codificando durante el proceso, pues también es una buena práctica, ¿verdad? ¿Sí? Aquí la ventaja que tenemos es que todo queda en un solo lugar y puedo siempre identificar dónde voy y dónde me quedé para continuar, ¿verdad? Esa es una ventaja, pero pues ya aquí ya depende del- de la cultura de cada uno de los investigadores, ¿no? Cómo le gusta trabajar. Muy bien. Entonces, fíjense, estas son las herramientas de análisis generales, ¿verdad? Tengo, si se fijan aquí, para la concurrencia tengo precisamente, bueno, la tabla de concurrencia, que ya vimos, me da un resumen de cómo se vincula, cómo se relacionan los códigos con la cantidad de citas sobre los documentos, ¿verdad? Tengo el diagrama de Sankey, que también es interesante, ¿verdad? Yo selecciono aquí uno de los códigos y del lado derecho me muestra el resumen, ¿sí? El código, el enfoque crítico y emancipación matemática. 168 citas vinculadas al código de educación matemática. Aquí el diagrama de Sankey me da la fuerza directamente, ¿verdad? Me da la fuerza directamente. Tenemos la barra de cambios, donde ya sea la fila o la columna me la muestra en barras gruesas, solo en color gris, blanco, gris, blanco, gris, blanco, y cómo se integran los códigos dentro de este mismo código. Por ejemplo, este se refiere a currículos inclusivos. Por ejemplo, aquí tiene un coeficiente con la ontología matemática, pues imperceptible, 0.01. Es muy pequeño. O sea, ¿qué dice? Pues no tiene significado. Aquí los mayores, pues son los que tienen mayor significado. ¿Sí? Este del punto 3, este también del punto 3, educación matemática con emancipación, emancipación con educación matemática. Aquí se fijan, nada más se están invirtiendo. ¿Por qué? Porque este código corresponde al concepto de educación matemática y este fondo blanco corresponde al concepto de emancipación matemática. Educación matemática, emancipación matemática. Y luego ya cada una de las barras representa uno de los códigos. Y el gráfico dirigido por fuerza. ¿Sí? Tengo mis gráficos dirigidos por fuerza, donde también el tamaño del círculo, pues también me da una idea de la cantidad que tiene, ¿verdad? Aquí, bueno, vamos a agrupar las citas. Déjenme desactivo el usar el operador IN. Tengo otro botón para comprimir. Por el tamaño de contenido que tenemos, puedo exportar a Excel. Bueno, en este caso está deshabilitada, pero esta imagen sí la puedo guardar, la puedo exportar. La imagen la puedo exportar para incluirla dentro de mi documento. Miren, es un gráfico PNG, taller 2023, entonces ya lo guardo, de la tabla de concurrencias. ¿Sí? Muy bien. Ay, me salió el gráfico y lo cerré, perdón. A ver si no lo vuelvo a pasar.
¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, doctor. Muy bien. Ok. Esta fue el análisis de la tabla de concurrencia. Miren, aquí la de concurrencia de códigos. Tenemos otra concurrencia desde el botón analizar. Tenemos el análisis de código documento. También es interesante este análisis de código documento, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí mis códigos y acá mis documentos. De igual forma, pues voy a seleccionar. También tengo mis grupos de códigos y también tendría mis grupos de documentos si los tuviera, ¿no? Entonces, puedo seleccionar de un documento, 2 documentos, 3 documentos, 4 documentos nada más. Y luego digo, a ver, aquí tengo algo interesante que es el enraizamiento. Miren. Entonces digo, a ver, los principales, el de 168, el de 142, el de 122. Y aquí ya me muestra cómo se integran o cómo se distribuyen las citas o cómo se están enraizados dentro de cada documento. Por ejemplo, de estos 3 códigos, tengo 48 citas, ¿sí? Que representa el 25.08 sobre una relación del 100% de las columnas. Son 40, 13 más 13 más 14. De 41 citas que tiene Gabriela, 17 están vinculadas con la educación, 15 con la emancipación, 16 con el enfoque crítico. Pero como aquí hay concurrencias, o sea, en la misma cita, nada más son 41 citas de Gabriela. Pero como hay concurrencias, entonces educación y emancipación pueden estar dentro de la misma cita. Pero también es interesante ver cómo, a ver, cuál es el que tengo más, cuál tuvo mayor peso. Sí, miren, lo voy a exportar a Excel. Lo voy a exportar a Excel. ¿Sí? Ya está abierto en Excel. Simplemente, por ejemplo, le doy un formato condicional con escalas de valor, voy a poner cualquiera y aquí también me dice. ¿Sí? Ay, perdón, como seleccioné los totales, ya me dio colores un poquito incongruentes. Perdón. Dejen, selecciono, me voy también con Excel, voy a poner una escala de color y miren. ¿Sí? Entonces, el más significativo fueron 52 en la entrevista de Ana Ramírez. De 38 citas que yo marqué, que yo destaqué de las respuestas de la entrevista o de la encuesta que hice Ana Ramírez, entonces fue quien más me impactó sobre el tipo de encuesta que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, son 52. Y ya al menos significativo fue Ricardo Silva. Lo mismo puedo hacer ahora de los códigos. A ver, ¿cuál es el código más significativo? Pues de la misma manera, me pongo una escala de color y ahí está. El más significativo fue educación matemática. Entonces, educación matemática es donde la participación con este código, que yo sé que me significa la educación matemática, fue lo que tuvo más significancia para todos mis entrevistados. ¿Sí? Puedo cerrar me puedo regresar al Atlas, puedo ampliar, le digo, a ver, pues de una vez, pues seleccióname todos los códigos con todos los entrevistados. Todos los códigos con todos los entrevistados. Con las 10 encuestas. ¿Sí? Aquí ya lo tengo, lo voy a exportar a Excel. Lo vuelvo a exportar. Listo. Entonces, de la misma forma, lo muestro con una escala de colores para distinguir los que pueden tener mayor significancia respecto de uno o respecto de un concepto. Por ejemplo, aquí me llama la atención, por ejemplo, que es la educación matemática con
con Gabriela López, fue la que tuvo más, es la que tuvo más vinculación en la encuesta, con toda la encuesta en lo general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque expresó ideas que quedaron vinculadas prácticamente a todos los códigos. Aquí también puedo resaltar, ¿verdad?, de estos valores. También doy el formato condicional con la escala de valores y también puedo ver cuál me dio mayor significado. Y es otra forma de explorar y analizar mediante la relación entre códigos, cómo fueron impactando en cada uno de los documentos. Por ejemplo, fíjense, es llamativo decir, caray, el enfoque tradicional, pues todos mis entrevistados ya superaron esa etapa de un enfoque tradicional de las matemáticas. ¿Por qué? Porque es el que menos impacto tuvo. Sin embargo, hay características que sí les llaman la atención. La ontología matemática, pues a lo mejor por la conceptualización, por la profundidad con que me hicieron las respuestas, ¿verdad? Pero la educación matemática tiene una mayor significancia con la emancipación matemática, que yo reconozco y sé lo que significa cada uno de estos códigos, ¿verdad? Yo ya, desde que establecí mi matriz de significados, donde ya definí qué es para mí emancipación matemática, qué es educación matemática, entonces voy descubriendo. Y luego ya sé a quién hay que elegir o cuáles citas son las que hay que elegir. Por ejemplo, aquí tiene este 21, Educación Matemática, de Patricia Morales. O sea, pues hay que analizar, a ver, a lo mejor pasamos precisamente a la siguiente etapa de la teoría fundamentada, que es la codificación selectiva. Ok, ya hice la encuesta, ahora voy a preparar una entrevista. ¿A quién elijo para la entrevista? Pues puedo elegir en la entrevista los que me hayan demostrado mayor claridad conceptual respecto de los códigos en la encuesta anterior. Y digo, bueno, pues ya nomás voy a entrevistar a 5 personas. ¿A quién sería? Pues que Patricia Morales, que María González, que Ana Ramírez, que por otro lado, del otro nivel de significancia, Gabriela López. No solo por la educación matemática, ¿verdad?, sino por otros conceptos que estén integrados todo en sí. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí quedó claro? Sí, sí, doctor. Entonces, también tiene riqueza el análisis de código documento. Código documento, ¿verdad? Ya la práctica de activar la modalidad de intercodificadores ya es cuando ya participamos más de una persona en el proyecto. ¿Sí? Dice, para 2 o más usuarios codifiquen los mismos documentos del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para mí puede tener un significado un código, o lo pude haber nombrado de una forma y otra persona la pudo haber nombrado de otra forma. ¿Sí? ¿Cómo ven? Permítanme, déjenme bien quién me tocó aquí en la puerta. De acuerdo, doctor. Compañeros, les agradeceré requisitar el formulario de la asistencia del día de hoy, si son tan amables. Gracias.
yo creo que ya se dieron cuenta, ya están los dos primeros, las dos primeras sesiones en YouTube que colocó el maestro Mau para que quien por alguna razón no haya asistido a las sesiones, ahí están a disposición. Sí, señora, así es, muchas gracias. Muy bien, ya regresé. ¿Alguna pregunta? Sí, miren, de la misma manera podemos hacer el diagrama de Sankey, miren. De la misma en este caso, pues tenemos dos, ya no hay valores intermedios de coincidencia de codificaciones, bueno, porque nada más relacionamos el código directamente con el documento, que es donde veían, miren. Por ejemplo, la educación matemática es la que tiene mayor densidad, mayor fuerza con cada uno de los... Y también, bueno, las líneas se ven también por el grosor de la línea. Me voy a seleccionar educación matemática para que me dé el filtro con Patricia Morales, con Ana Ramírez. En general, tenemos la educación matemática y podemos ver la fuerza, el volumen, ¿verdad?, que está relacionado con cada uno. Lo mismo de la forma externa, ¿verdad? Por ejemplo, Gabriela López, con cuál código se relaciona, o sea, cuál le tiene mayor impacto conceptualmente. Ellos no saben qué es conceptual, pero yo sí sé que es conceptual, ¿verdad? ¿Sí? Yo ya valoro sobre su posicionamiento, qué es, cómo se relaciona, por ejemplo, el enfoque tradicional, cómo impacta, no impacta en todos los entrevistados, solo en estos que están en la parte superior, pero tiene muy poquitita relación, etcétera, ¿verdad? Esto ya es cuestión de análisis, de criterio de cada quien. De la misma forma, tenemos la posibilidad de la barra de cambios. Déjenme... ¿Sí? De la misma forma, tenemos cada uno de los entrevistados y su relación con cada uno de los códigos, el enfoque tradicional de Ana Ramírez, luego el siguiente es Carlos Rodríguez, luego Gabriela López, etcétera, ¿no? Pero ya nos da otro, y ya seleccionando cualquiera, pues me da el resumen siempre de la mano del lado derecho. Si alguna cita en lo particular me llama la atención, pues le doy doble clic y me lleva al documento fuente directamente. ¿Sí? Reconocimiento de la matemática. ¿Conoce las interacciones sociales de la matemática? Sí o no, sí. Explica. Es una perspectiva que va más allá del mero aprendizaje, etcétera. Entonces, tengo aquí la riqueza de la información. Y por eso es muy importante dar significado a través de los códigos, porque luego ya de allí, con esto que tengo aquí, empiezan las interrogantes. Me empiezo a interrogar, a preguntar, para poder pasar a la siguiente imagen, al siguiente análisis. Para eso tenemos, pues, la herramienta de consulta. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, doctor, creo que no. ¿Todo bien? Muy bien, entonces miren, vamos a la herramienta de consulta. La herramienta de consulta pues tiene una distribución diferente. Vamos a distinguir tres tipos de operadores. Los operadores booleanos, ¿sí? Y, ya nada más muestro dos, perdón. Los operadores booleanos, que son los conectores lógicos o, y, uno de e y no. ¿Sí? El operador o, que es el conjunto unión, el operador y, que es el conjunto intersección, el operador no, que es la negación de la intersección, o sea, la unión menos la intersección. Y el no, dependiendo de cómo yo lo cuestione, ¿verdad? Entonces tenemos estos operadores.
Los operadores booleanos y luego tenemos los operadores semánticos o de proximidad. Sí, bueno, más bien estos son los de proximidad. No veo los operadores semánticos. Ya no tengo operadores semánticos aquí. ¿Sí? En esta versión de Atlas tipo es la verdad. ¿Sí? Tengo operadores de proximidad. Siempre y cuando exista la concurrencia, que este es parecido al que acabamos de hacer, el de que ocurre. ¿Sí? Tenemos el de dentro, el de encierra, superpone, superpuesto, sigue y precede. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo mis códigos. Aquí tengo todos los códigos. Aquí sí están los 744 códigos. Aquí es donde quizás podamos agrupar para hacer algo más específico, ¿no? Entonces aquí tengo... Déjenme buscamos los que tienen los colores. La cultura matemática. Voy a tomar cultura matemática. Primero, si voy a hacer un operador booleano, voy a buscar todos los códigos que coinciden con el i. Entonces, digo, cultura matemática, lo arrastro, lo tomo del lado izquierdo y lo suelto sobre cultura matemática y busco el otro que va a estar vinculado con un i. Entonces, cultura matemática con currículos inclusivos. Los suelto sobre el otro cajón. ¿Sí? Y en la parte inferior me da los que intersectan a ambos, que no necesariamente son concurrentes. ¿Sí? Entonces, exclusivamente tengo las citas que hablan de cultura matemática y currículos inclusivos. ¿Quién acumuló los dos? Mire, cultura matemática y currículos inclusivos, Gabriela López, Ricardo Silva, las citas. En total, me da, ahí donde veo el total de las citas, no los veo aquí. Bueno, ya lo tengo. Y luego a este mismo puedo agregar otro operador. Que sean estos dos y que sea uno de, o que no sean, que sean estos dos, pero que no sean de otro, o con el operador o. ¿Sí? Puedo agregar otro i. Agrego otro i. Estos dos ya se comportan como uno solo. Cultura matemática y vamos a tratar otro, por ejemplo, y educación matemática. Lo dejo y lo dejo caer sobre el cajoncito. ¿Sí? Entonces es una doble intersección. Cultura matemática y currículos. Luego, ya esto pues lógicamente pues me va a reducir la cantidad, ¿verdad? La cantidad de citas. Por eso les digo, ¿qué tenemos que interrogarnos? ¿Cómo se vincula la educación matemática? A partir de preguntas, yo voy a hacer uso de estos operadores para sacar consultas más específicas. ¿Sí? Entonces, aquí es donde... y luego la única forma de guardarlo es guardarlo como un código inteligente. Para no volverlo a hacer, esto no se guarda, esto que está aquí no se guarda, a menos que lo guarde como un código inteligente. Entonces le digo, guárdamelo como código inteligente. Aquí ya me propone este nombre, dice, cultura matemática y currículos inclusivos y educación matemática. Entonces puedo crear el código inteligente. Creo este código inteligente, ya se agregó, el código inteligente ya se agregó aquí a la lista de códigos. Déjenme ver dónde está. Ahí donde se agregó, acá está, bien, es el primerito. Y por este puntito azul que se pone aquí sobre el rombo, sé que se trata de un código inteligente, ¿verdad? Entonces, puedo borrar puedo cerrar la consulta. En este caso, cierro la herramienta de consulta. La vuelvo a abrir, lógicamente va a aparecer vacía, pero tengo el código, bien. Si yo lo jalo,
el código, ya lo tengo en la estructura como lo habíamos creado. Cultura matemática y currículos inclusives y educación matemática. Y le puedo seguir agregando mediante estos operadores otros. ¿Sí? Puedo, ya que tengo este código inteligente, que es una parte de mi trabajo, y en base a mi cuestionamiento, le digo, a ver, ¿y cómo será con la reflexión crítica? Entonces buscamos acá la reflexión crítica. Ay, ¿dónde está pensamiento? Bueno, con el pensamiento crítico. Puedo seleccionar el mismo operador y luego arrastro el pensamiento crítico y lo incluimos acá. Pensamiento crítico, ya se me reducen también el número de citas que tenemos acá. Ahora, también podemos ubicar el alcance de la consulta. Ahorita lo estoy haciendo sobre las 10 entrevistas, pero si yo ya de acá en Excel, aquí en Excel ya dije, pero me interesa en lo particular Patricia Morales, María González y Gabriela López, pues voy a cambiar ese escenario. Entonces, Patricia Morales y María González. Pues me voy a editar el alcance de la consulta. Le digo que nada más me tome Patricia Morales. Al mismo tiempo también tengo I o O, ¿verdad? Patricia Morales y ¿quién es la otra? Ya se me olvidó, María González. Perdón, necesito el operador. Le digo, o en este caso voy a utilizar un no para que no me anule, porque si no lo voy a tener que filtrar todavía más. Entonces, fíjense, ya mi escenario ya es este. Mi alcance ya es este. Ya no son todos. Entonces, acá donde tengo las citas, ya se redujeron, dice. Ya nada más hay 1, 2, 3, 4 citas. Pero yo, ¿por qué? Porque este análisis de acá me llevó a que revise a María González y a Patricia Morales, que son los que tuvieron un mayor congruencia con lo que yo estaba cuestionando. ¿Sí? Bueno, considerando el aspecto de educación matemática, pero en lo general, pues tengo también este de 17. Ahorita tomé nada más 21 y 19. No veo otro, bueno, aquí hay uno de 18. Entonces podemos agregar a Ana Ramírez. Entonces, agregamos otro I para agregar a Ana Ramírez. A Ana Ramírez la agregamos. ¿Sí? Ahí está. Ay, nomás que lo puse con I. Entonces, María González. Ya se me redujo nada más a 2 citas, miren. ¿Sí? Ya se me redujo. Y eso porque tengo los O. Con el I, miren, María González. Y como estos dos los puse en I, pues ya no hubo coincidencia, ya nada más me quedó María González. Estas 2 citas. Bueno, pero fue aquí porque yo me equivoqué, ¿no? Acá me da el número total de citas. Como nada más excluimos prácticamente Patricia Morales y Ana Ramírez, porque ya nada más nos quedamos con María González, pues ya nada más hubo 2 citas. ¿Sí? A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya no los escucho. Vamos bien, maestro. ¿Sí? Entonces ya mediante de esta forma nosotros vamos, en este caso definí el alcance. Aquí tenemos el botón de eliminar. Si le digo, este I lo quiero eliminar, bueno, pues lo eliminamos, elimine. Ya lo eliminé el I, porque en realidad era Patricia Morales o María González, agrego el O, o María González, o bueno, ya no me acuerdo quién era, pero voy a agregar a Luis Gómez. Bueno, Ana Ramírez. Entonces ya mi número de citas, pues ya aumentó.
María González, Ana Ramírez, Patricia Morales. Porque lo agregué con no, pero sí tengo cultura matemática y currículos inclusivos y con pensamiento crítico. Esto sí es una garantía. Entonces, ya definí un alcance para concretar sobre este otro análisis que resultó precisamente de los códigos por documento. En este caso, por encuesta o por entrevista, lo que haya sido, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí ya puedo ver el enfoque tradicional, la ontología matemática. No tengo ahorita elementos para poder crear un posicionamiento respecto de estos conceptos, pero sí puedo centrarme por lo menos en estos tres. Miren. Estos tres códigos son los que tuvieron un mayor impacto por documento, en este caso por encuestado. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí soy claro? A ver, pregúntenme, háganme preguntas. El buscador o el vínculo booleano, ¿cuál es el criterio para elegirlo? Ah, pues son las conjunciones, las disyunciones o exclusiones o conjunción. O pues es el operador de conjunción y de disyunción. El 1D es exclusión. Entonces tú vas a elegir según lo que quieras entrevistar, según lo que quieras, ¿verdad? ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Puedes decir, ok, quiero saber cuál es el posicionamiento de las maestras que sean o mayores a 40 años o mujeres. ¿Sí? Tú dices, quiero entrevistar a maestros que sean mayores de 40 años o que sean mujeres. Entonces, puedes entrevistar a una mujer aunque no tenga 40 años. Por el hecho de ser mujer, si tiene 25 años es correcto. ¿Sí? O puedes elegir a todos los que sean mayores de 40 años, aunque sean hombres. ¿Por qué? Porque nada más o son mayores de 40 o son mujeres. Puede haber hombres mayores de 40 que tú incluyes. Puede haber mujeres menores de 40 que sí incluyes, porque tienen que cumplir esas dos condiciones. En cambio, con el I, pues ese es excluyente totalmente. O bueno, buscamos la intersección, ¿no? Por ejemplo, si dices, a ver, vamos al cine si llegas temprano y vienes en carro. Entonces, si llega temprano, pero llega a pie, no van al cine. ¿Por qué? Porque la condición fue que se cumplieran ambas. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar el I? Cuando necesito que se cumplan una, dos o más condiciones. ¿Cuándo voy a utilizar el O? Cuando se cumpla una de cualquiera de las condiciones. Con que se cumpla una de dos o tres, con eso es más que suficiente con el O. ¿Sí? Ya el 1D, pues excluimos la conjunción, es la unión menos la conjunción. ¿Verdad? De Por acuerdo. ejemplo, aquí tengo el I, entonces 1D, que me descarte todos los que existen en la unión, pero que no estén en la conjunción, que no estén en la intersección. Y el no, pues ya excluimos un lado. Normalmente dice, el operador no verifica la ausencia de una condición. Usando este operador se sustraen de todas las citas del proyecto las citas asociadas al término no negado. Estos operadores son los operadores booleanos. Y luego tenemos los operadores de proximidad. Ahorita como ando acá en la del alcance, si yo selecciono, quiero eliminar el alcance, pues le doy clic a la X, ¿verdad? Y luego lo cierro el alcance. Y ya me queda general para todo otra vez. Ya se fue a todo el documento. A todo el documento. Entonces aquí sí tengo los operadores de proximidad.
Aquí sí tengo los aproximadores. Esto de dentro, encierra, superpone. Esto tiene que ver con la relación simétrica o asimétrica. ¿Sí, Miladis? Maestro Martín, pregunto, ¿cómo logró que le contestaran tantas personas esa encuesta que le propusimos? No, está simulado. ¿Está simulado? Es una simulación. Ok. También Entonces, sí, es cierto. Veo tantas las respuestas de las encuestas que nosotros tenemos la muestra menos que esa. Entonces, diciendo, caramba. Listo. Sí, es una simulación, ¿eh? Como me gusta la informática, tengo muchas herramientas de simuladores. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo preparé estas 10, dije, pues con 10 para hacérselos más práctico y un poquito orientados al interés de ustedes, ¿verdad? Como yo trabajo en el campo de la administración, mi práctica que normalmente utilizo es de liderazgo, de liderazgo en las empresas. Entonces, dije, quise adaptarme un poquito más a lo que ustedes realizan, ¿verdad? Y como me facilitaron esta misma encuesta, por eso me puse a simular respuestas, para tener algo que analizar, ¿verdad? Y tratar de ser más congruente. ¿Cómo ven? ¿Está bien? Sí, es muy útil, doctor. Pues esa, fíjense, aquí les digo, tenemos mucho para explorar, ¿verdad? Como les decía, tenemos aquí, bueno, es muy importante, retomando lo que hicimos hoy, ¿verdad? El enraizamiento, que son todas las citas, que son las citas contenidas en las encuestas, ¿verdad? Donde hicimos primero una codificación abierta, que es toda la cantidad de citas que tiene. Luego una codificación axial, en torno a qué giran estos códigos. Quedaron 10 códigos. Y luego ya con el uso de las herramientas complementarias como esta herramienta, bueno, ya no supe dónde quedó la otra herramienta, donde la cerré. No sé si la cerré. Ay, creo que sí la cerré. Esta otra, pues no, aquí está, miren, aquí están los totales. Aquí identifico los que, por ejemplo, a quién quiero entrevistar para darle un sustento o una confirmación. Pues voy a entrevistar a Gabriela, a Ana y a María González. Ya voy a desestimar, ¿verdad? Voy a desestimar a Laura y a Juan Pérez, ¿sí? Porque a lo mejor mediante otro tipo de evaluación, o si mi estudio hubiese sido de otro tipo, por ejemplo, si hubiese sido con una escala Likert, pues lo someto a una prueba del alfa de Kovacs para desestimar, ¿verdad? Entonces, ya sé que con Laura Hernández, con Juan Pérez, pues ya no tengo mucho que trabajar. Y ya valoro los siguientes, ¿verdad? Los que están más amarillitos, para considerarlos, para continuar con mi estudio de campo. ¿Sí? Recuerden que el análisis cualitativo y sobre todo la investigación-acción nos motiva a regresar al campo y a regresar para recuperar más respuestas, ¿verdad? Más historia. ¿Sí? Como ven, pues eso es lo que corresponde en este caso a las herramientas de análisis. Espero no haberme ido muy rápido, pero tenemos estas 3 herramientas que ya las exploramos hoy y que ya vimos, ¿verdad? Precisamente la riqueza que tienen cuando creamos nuestras... Esto no se guarda. Si necesito hacer un análisis de concurrencia, necesito volver a seleccionar todos mis códigos, ¿verdad? Necesito volverlos a seleccionar para poder continuar con el análisis, ¿sí? Como ya tengo un código nuevo, ya se me agregó, pero miren, aquí está, el que no tiene nada, pues aquí todo está en blanco. Luego, pues ya el diagrama de Sankey, el gráfico de fuerza,
Este está aislado, no tiene relación con nadie. El análisis crítico, pues no tiene vinculación, está solito, solito, solito. ¿Sí? Pero estos sí tienen y ya me muestran sus contenidos textuales de las entrevistas o de las encuestas. ¿Sí? La barra de valores, miren. Pues ya tenemos varias alternativas sobre las cuales, sobre todo, interrogarnos para pasar a la siguiente herramienta, que fue precisamente la herramienta de consulta. ¿Sí? Hoy sí terminamos más temprano porque yo tenía esto preparado, que es lo de análisis, a menos que tengan más preguntas o que quieran que retome algo. ¿Cómo ven? Pues en resumen fueron la cuestión de la concurrencia, diagrama de Sankey, barra de cambios y gráfico de fuerza. ¿Es correcto? Sí. Sí. Pues muchas gracias, doctor. No sé, compañeros, si tengan algunas preguntas, comentarios. Antes de que usted quitara los que dijo que esto no lo guardo, no se guarda, simplemente cojo los códigos, yo le iba a preguntar por unas barras que aparecían abajo con cada uno de los nombres de los encuestados. Si eso, yo le iba a preguntar si eso tenía correlación con las citas, de cómo las citas daban respuestas a las cosas que ellos habían contestado, o qué tenía que ver esas barritas que no se veían casi, se veían como grisecitas, pero no logré preguntar por qué las quito. No. ¿En cuál sería? En la anterior que tenía, donde nos estaba mostrando. ¿En esta? Espera un momentico, antes de la que hizo ahorita de lo que nos mostró ahorita, tenía las frecuencias con los cuadritos verdes, me parece que eran. Ajá, algo así, pero hay una más grande y abajo le aparecían los nombres de las personas encuestadas con unas barritas. Este fue el resumen ¿no? Exactamente, pero aquí no lo veo ahorita. Abajo habían, y yo iba a preguntar por esas barritas, según lo que había contestado cada persona, si estaba correlacionado con cada uno de los conceptos que daban los que uno tiene citados en el trabajo, o qué era lo que estaba abajo, pero no. Cuando lo quitó, iba a preguntar eso. Ya no lo veo. Ya no sé cuál sería. ¿En esta será? No, tampoco. Estaban en los cuadritos que mostró ahorita, pero aparecían abajo. Mami, por favor. Aparecían en la parte inferior. Con ese cuadrito me pareció verlo. Pero estaba abajo. Este no tenía más contenido. ¿No? Ay, bueno, entonces, ¿cuál será? Bueno, lo perdí. Sí, yo también. ¿Alguien más? Más o menos antes de esa, me parece que fue con esa que puso, ahí abajo aparecían unas barritas. Me quedé con estos ya no, estos no los guarda, ¿eh? Eso, usted dijo que no guardaba, exactamente. Lo tengo que volver a hacer cada vez que lo necesite. Ya, ok. ¿Sí? Esto sí no se guarda, esto, como son análisis, y si yo sigo alimentando de documentos, pues cada vez se va a ir fortaleciendo, va a ser más grande. ¿Sí? Pero en general, bueno, pues esta es la herramienta de análisis. Sé que la vi rápido, ¿verdad? Y ya cuando trabaja uno sobre un proyecto, pues ya puede uno más cuestionar. ¿Alguien más, maestros? Si no, pues nos encontraremos para el cierre, ¿verdad, doctor? Sí, para el cierre de la semana que entra. Bien, pues si no hay más comentarios o preguntas, compañeros, gracias, doctor.
por su tiempo y disposición. Y nos encontramos para el cierre de hoy en 8 días. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Doctor, muchas gracias. Gracias, maestro. Mau. Muchas gracias. Maestro.